Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la Cátedra de Mecánica de Suelos. Vamos a comenzar revisando el contenido de la materia. La materia cuenta con 10 unidades. La primera es la introducción, donde vamos a evaluar lo que es la importancia y los primeros pasos, los primeros conocimientos que debemos tener acerca de la materia. En una segunda unidad vamos a revisar un poco las propiedades índices de los suelos. El tema 3 trata sobre las características y estructuración de las partículas minerales del suelo, que también está comprendida dentro de las propiedades índices de esos suelos. En la unidad 4 vamos a revisar las características plásticas de algunos suelos, sobre todo los suelos finos, que también comprende las propiedades índices de esos suelos como tal. La unidad 5 es una especie de utilización de esas propiedades índices, donde vamos a clasificar los suelos de acuerdo a su tamaño y a sus características plásticas. La unidad 6 es un tema de utilización ya a nivel de la carrera, que trata de la compactación de los suelos. En la unidad 7 vamos a revisar cómo afecta el agua una masa del suelo. En el tema 8 vamos a evaluar cómo es el proceso de evolución y la magnitud de la deformación que se presenta en un suelo fino o un suelo arcilloso. El tema 9 comprende la evaluación de la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, un tema de vital importancia en nuestra materia. Por último, en la unidad 10 vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la capacidad de carga de cimentaciones, que nos sirve como introducción a la materia de fundaciones. Con respecto a la bibliografía a utilizar, tenemos algunos libros acá que son de básica utilización en esta materia. El primero es el clásico del profesor Castelletti, que es Nociones de Mecánica del Suelo, que es el que más vamos a utilizar. Otro texto que podríamos utilizar es el del profesor Brajadas, más actualizado, que es muy amigable y que va a estar disponible en un material que vamos a suministrar. También están los libros de Juárez Vadillo y Rico Rodríguez, que profundizan un poco más en la temática a revisar. Otros libros que son de más profundidad aún son los de Lambe, Terzaghi. El de Crespo Vilalas también es bastante amigable, pero nos lo tenemos un poquito relegado debido a que él cambia algunas terminologías, entonces decidimos dejarlo un poquito más relegado, como ya señalamos. Y los últimos libros de Bobles y Brajadas lo vamos a utilizar para el tema 10, ¿verdad?, que ya mencionamos. Toda esta bibliografía se suministrará en formato PDF oportunamente. Revisemos un poco la importancia de la mecánica de suelos. En la fotografía del lado izquierdo observamos la famosa Torre de Pisa, y es la única estructura cuyo fallo geotécnico ha tenido un final feliz. Esta ha sido intervenida numerosas veces, pero se mantiene inclinada debido a que eso la caracteriza como obra arquitectónica, obra artística de esa localidad. Acá en el lado derecho vemos otra torre bastante más inclinada y cuyo fallo geotécnico sí es prácticamente catastrófica, y se debe fundamentalmente a la acción del sismo sobre un suelo inadecuado, produciendo esa inclinación que prácticamente produjo la destrucción de esa estructura. Saben ustedes que
la estructura está íntegra, pero lamentablemente perdió totalmente su verticalidad y puede ser demolida debido a la inadecuada intervención por parte de los ingenieros de suelo. Acá ya unos casos más locales. Un caso que sucedió en el 67 después del terremoto de Caracas, donde debido a la acción del sismo se produjo una inclinación de esa vivienda, como ustedes ven allí. También se ven en las vías algunos hundimientos debido a la inadecuada evaluación por parte de los ingenieros que diseñan esas vías. Acá unos casos más locales aún. Observen que las viviendas quedan totalmente destruidas por la inadecuada fundación de estas. Un caso típico, un caso muy escandaloso si se quiere, fue el del viaducto Caracas-La Guaira. Ese viaducto se terminó de construir en el año 53 y era prácticamente la obra de este tipo más importante de Latinoamérica y del mundo. Fue prácticamente una de las primeras obras de concreto pretensado, ¿verdad?, que se construyeron. Esta obra, pues, aunque muy importante, no fue adecuadamente evaluada en forma macrofísicamente hablando por los geólogos que intervinieron en su proyecto, donde obviaron un deslizamiento que había de antigua data, que ustedes observan acá, ¿verdad?, con una flecha, y cuya reactivación se generó por la construcción de una serie de viviendas informales, como ustedes observan un poco allí en la fotografía, en esa ladera. Eso reactivó el deslizamiento en la década del 70 y comenzaron los problemas en el puente. Posteriormente, en el 2005 y 2006, el deslizamiento siguió incrementando su velocidad, produciendo literalmente el colapso de dicho puente. La mecánica de suelo tiene diferentes aplicaciones. Observen acá la sección transversal de una vía, donde toda la fundación es el terreno natural y todo el cuerpo de la carretera está constituido por material natural del suelo, obviamente seleccionado. Observe que en la estructura señalada con el número 3 está el terraplén, que generalmente es un suelo. El 4 es un material seleccionado que actúa como subrasante de esa vía o de ese cuerpo de esa vía. 5 y 6 comprenden la subbase y base, que son materiales mucho mejores. Inclusive, donde dice rasante, que es generalmente está constituido por mezclas asfálticas en calientes, allí se utiliza abundantemente el suelo como material de construcción. Un ejemplo local es el embalse de La Vueltosa, construido en 1982, de 135 metros de altura aproximadamente. Es un material íntegramente constituido por suelo, específicamente arena. Entonces, el suelo no solo es importante como material de fundación, sino como material de construcción. La mecánica de suelo nace como disciplina en el 1900, cuando se encomendó a la Comisión Sueca de Ferrocarriles, encabezada por Wolfgang Fellenius, evaluar las causas de los deslizamientos que se generan en la red ferroviaria que se estaba en el proceso de construcción. Pero no es sino en 1925 cuando el Dr. Carter Sagi publica el libro Mecánica de Suelos, cuando se desarrolla en forma significativa esta ciencia como tal. A partir de 1936 ya se reconoce internacionalmente cuando el doctor Arturo Casagrande
la presenta en la primera conferencia de mecánica de suelos e ingeniería de cimentación. Entonces podemos decir que la mecánica de suelos es la rama de ingeniería que estudia el comportamiento físico de los suelos por medio de sus características índice y de sus propiedades mecánicas e hidráulicas, entre cuyas características índice podemos tener el contenido de humedad, la relación de vacío, la porosidad, el grado de saturación, pesos volumétricos, límites de consistencia, tamaño y forma de las partículas, entre otras. Las propiedades mecánicas como compresibilidad, deformabilidad, resistencia al esfuerzo cortante. También las propiedades hidráulicas como la permeabilidad. El conocimiento de estas características índices y de estas propiedades mecánicas hidráulicas nos permite estudiar los problemas de estabilidad de las excavaciones, túneles, terraplenes, empuje de tierra, capacidad de carga, asentamientos y desplazamientos, filtraciones, presiones hidrodinámicas, estabilidad de taludes, consolidación, relación, esfuerzo, deformación, etc. El doctor Celso Iglesias encuadra la mecánica de suelos dentro de la geología aplicada como una rama de la geotecnia. Entonces, un ingeniero especialista en geotecnia debe conocer no solo la mecánica de suelos, sino también la mecánica de roca y aspectos relativos a la geofísica, geología y geomorfología. La edafología más bien es una ciencia que tiende a estudiar los suelos, pero para su aplicación a nivel de la agrotecnia. Es común en las ciencias geológicas establecer que la Tierra o el globo terráqueo está constituido por 3 capas. La más interna es el núcleo, el cual consta de una parte sólida con abundante hierro de muy alta densidad, una parte líquida que está en estado de fusión, y cubriendo ese núcleo se encuentra el manto, que es el que representa la mayor cantidad o el mayor volumen de este globo terráqueo, que es básicamente una roca sólida de alta densidad. Y por último tenemos la corteza terrestre de muy pequeña cuantía a nivel de esa estructura, y la cual comprende la matriz rocosa, que es básicamente roca sólida, el macizo rocoso, que comprende la matriz rocosa en bloques fragmentados, los fragmentos de roca, que ya es este macizo rocoso, pero mucho más distribuido en bloques, y por último el suelo, que ya comprende los fragmentos de roca prácticamente pulverizados y en fragmentos relativamente pequeños. Entonces la mecánica de suelo se define como el material de la corteza terrestre que es fácilmente removible por medios mecánicos o manuales de poca intensidad y que se encuentra sobre la roca fija, compuesto de partículas orgánicas e inorgánicas con organización y perfil definido. Entonces, los suelos se generan por la desintegración mecánica o descomposición química de esa roca o ese macizo rocoso. Y la desintegración mecánica es un proceso en el cual estas rocas se fracturan en piezas de menor tamaño debido a la acción de fuerzas físicas, como es el caso del agua producto de la corriente de los ríos, el viento, el oleaje, la acción de las heladas, expansiones y contracciones causadas por ganancia y pérdida de calor, movimientos tectónicos, las raíces de la vegetación, etc. Por otro lado, la descomposición química es un proceso de acción química básicamente producto del
de la incidencia del agua sobre esa roca. Como tenemos la hidratación, la disolución, la oxidación, la cementación y alguna actividad bacteriana que también ayuda a esa descomposición química. Acá tenemos un dibujo, ¿verdad?, donde se nos ofrece en primer lugar la roca antes de ser intervenida por estos agentes, y separado tenemos la desintegración mecánica, la descomposición química y la acción de seres vivos como las plantas y animales. Pero generalmente la acción tiende a ser conjunta o simultánea de 2 o 3 de estas acciones. Los suelos los podemos clasificar según su origen y según su tamaño. Según su origen o formación, tenemos los suelos residuales y los transportados. Según el tamaño, estos los podemos dividir en gruesos y en finos, cuya división es arbitraria, pero se ha llegado a un consenso a nivel de las diferentes agencias y diferentes teóricos con respecto a esos tamaños en los cuales se dividen las dos fracciones, la gruesa y la fina. Entonces los suelos residuales permanecen en el mismo sitio, es decir, no contienen materiales extraños a esa localidad donde se originaron. Y entre los factores que afectan su velocidad de formación tenemos el clima, la naturaleza de la roca original, la vegetación, el drenaje y la actividad bacteriana. Estos suelos tienden a formarse normalmente en zonas húmedas y templadas, las cuales hacen favorable ese ataque químico a las rocas, y donde hay suficiente vegetación para que estos suelos tiendan a ser transportados o arrastrados. Por otro lado, tenemos los suelos transportados, los cuales se han trasladado de su lugar de origen y han sido redepositados en otras zonas, sobreyaciendo a otros estratos sin relación directa con ellos, conformando los denominados depósitos naturales. Entre los agentes que sirven de transporte de estos suelos tenemos el agua, el viento, el hielo, las explosiones volcánicas y la fuerza de la gravedad. Por otro lado, de acuerdo al agente de transporte, podemos denominarlos como aluviales, eólicos, lacustres, marinos y piedemonte o coluviales, entre otros. Los aluviales son aquellos que son arrastrados por las corrientes de agua, normalmente los ríos, y la forma en que se depositan varía con la velocidad en la que son arrastrados. Es decir, en las zonas de topografía abrupta tienden a depositarse los tamaños grandes de estos suelos. Entre tanto, los suelos más finos tienden a depositarse en las llanuras. Por otro lado, tenemos los suelos o depósitos eólicos, los cuales se forman mediante el arrastre del viento y normalmente están compuestos de partículas finas cuyo tamaño es variable, y comprenden básicamente los loess y los médanos, cuyo ejemplo más palpable son los médanos de cobre, donde se forman estas estructuras de suelos arrastrados por el viento. Los depósitos lacustres generalmente se forman en los lagos, o se forman realmente en los lagos, y los materiales se van depositando de acuerdo a la ubicación relativa a la efluente de los ríos. Es decir, en la parte más cercana a la desembocadura pues se depositan las partículas más gruesas, entre tanto las partículas más finas o en suspensión tienden a depositarse en el centro de esos lagos. Los depósitos marinos generalmente tienen su origen en la acción erosiva del mar sobre el terreno, y normalmente el proceso de depósito de estos suelos tiende a ser muy similar a los lacustres.
Por otro lado, tenemos los depósitos coluviales, los que normalmente se generan por las avalanchas o deslizamientos, producto de la inestabilidad de los materiales superficiales de aquellos. Un caso típico de estos suelos son los que se consiguen entrando a Mérida por la zona de los Araques, las González, donde se observa bastante derrumbes de estos suelos sueltos de los taludes de las montañas, y las cuales simplemente caen de una manera arbitraria y su granulometría es muy variable, por consiguiente sus propiedades mecánicas e hidráulicas. Veamos ahora los minerales constitutivos de los suelos gruesos. Los suelos gruesos generalmente provienen de la meteorización física de las rocas y los minerales predominantes en estos son los silicatos, óxidos, carbonatos y sulfatos. En este caso, el comportamiento mecánico e hidráulico de estos suelos está gobernado por su compacidad y por la orientación de sus partículas. En el caso de las arcillas, estas provienen normalmente de la descomposición química de las rocas ígneas y metamórficas. Su comportamiento mecánico depende fundamentalmente de la estructura general y su constitución mineralógica en particular. Normalmente están formados por silicatos de aluminio hidratados, presentando en algunas ocasiones silicatos de magnesio, hierro u otros metales. Estos minerales tienen casi siempre una estructura cristalina definida y cuyos átomos se disponen en láminas. En el caso de las arcillas, normalmente tenemos dos tipos de láminas: la lámina silícica y la lumínica. La lámina silícica está constituida por un átomo de silicio rodeado de 4 de oxígenos dispuestos en tetraedros. Por otro lado, las láminas alumínicas comprenden un átomo de aluminio rodeado de 6 átomos de oxígeno dispuestos en octaedros. Así, de acuerdo a la disposición de estas láminas, se forman las diferentes láminas de arcilla. Entonces, las arcillas, según su estructura reticular, se clasifican en montmorilonitas, las cuales están formadas básicamente por una lámina lumínica entre dos silícicas superponiéndose indefinidamente. La forma en que se estructuran estas montmorilonitas hacen que sean muy sensibles a la acción del agua, es decir, el agua tiende a penetrar entre esas láminas, lo que las hace potencialmente expansivas o de mucha actividad a nivel de expansión. También se observa acá que la superficie específica, es decir, la relación área superficial sobre el peso, es bastante elevado, lo que coadyuva a esa sensibilidad ante el agua. Por otro lado, tenemos las hilitas, que aunque están estructuradas similarmente a las montmorilonitas, estas tienen una tendencia a formar grumos, las que las hace menos sensibles al agua. Observen acá que la superficie específica es mucho menor a la de las montmorilonitas, lo que coadyuva también a esa poca sensibilidad a la acción del agua. Y por último tenemos las caulinitas, que están estructuradas por una lámina lumínica y otra silícica, las cuales se superponen indefinidamente. En este caso, dada la estructuración de estas arcillas, se establece que no son muy sensibles al agua, por lo cual son muy estables a la acción de esta. Obsérvese también que la superficie específica es mucho más pequeña, 50 veces más pequeña que las montmorilonitas, la que coadyuva a tener esa baja sensibilidad a la acción del agua. Con esto terminamos la primera sesión correspondiente a la introducción a la mecánica de suelos.